Y la verdad es que tengo que ser muy sincero, estaba hasta ayer preparando este mensaje y estaba preocupado porque Dios me hacía sentir de hablar acerca de algo que ya había compartido antes, pero profundizar un poco más. Y encima me estaba dando cuenta que iba a ser bastante largo, sí, capaz que ya lo estoy predisponiendo a que se aburran de entrar. Pero mientras recibíamos y se ministraba la alabanza, Dios me confirmó que todo lo que venía preparando era lo que Él me pedía que comparta con ustedes, ¿no? Que me edificó a mí y que espero que también los pueda edificar. Así que vamos a empezar con el mensaje, que a mí lo que me tocó es el perdón orientado hacia la restauración. Durante todo el mes de septiembre hemos recibido como iglesia mensajes acerca del perdón. El primer domingo lo entendimos como la base para obtener redención. El segundo, descubrimos que es un medio necesario para sanar y ser libre del rencor. Y la semana pasada aprendimos que es un regalo inmerecido de Dios que a la vez nos compromete a perdonar infinitas veces, así como se nos perdonó a nosotros. En el día de hoy me tocó hablar del perdón y la restauración. Si relacionamos estas dos palabras, lo primero que me viene a la mente es que la primera es necesaria para la segunda. Para dar un ejemplo, si un familiar, por ejemplo, hizo algo que me lastimó, entonces es necesario que primero yo lo perdone para restaurar nuestra relación. Y esto lo podemos aplicar en cualquier conflicto que tengamos en nuestra vida diaria. El ser perdonados o perdonar es un acto que restaura la confianza, sana las heridas, libera de la culpa, fortalece relaciones, cancela deudas, nos hace libres de la amargura y podríamos encontrar muchos otros beneficios del perdón como fuente de restauración. Pero el mensaje que quería compartir trata de entender el perdón y la restauración desde su origen, el cual es nuestro Dios perdonando y ofreciendo restauración. Y si nos enfocamos en la restauración precisamente, entonces me parece muy necesario que nos hagamos preguntas como por ejemplo, si Dios trajo restauración, ¿qué es lo que se había perdido? Otra pregunta, ¿la restauración de Dios aplica a mis metas personales, conflictos familiares, asuntos de mi vida, o es parte de una obra más grande? Entonces, quise plantear estas preguntas y la que vamos a tratar de ir respondiendo, leyendo y viendo en la palabra, es más que nada la primera, ¿no? Si Dios trajo restauración, ¿qué es lo que se perdió? Y cuando finalicemos vamos a ver qué es lo que Dios nos puede decir acerca de la segunda pregunta. Pero vamos a empezar con la primera, ¿qué es lo que se perdió? Y creo que, como dice la frase, toda buena historia empieza por el principio. Y creo que la historia de cómo Dios crea la humanidad y el propósito que tiene con la humanidad, para mí es la historia más importante, la historia de las historias. Y bueno, como toda historia que empieza por el principio, esta historia arranca en el Génesis, así que vamos a leer el capítulo 1 de Génesis. Vamos a leer varios versículos dentro de Génesis, pero arrancamos con el capítulo 1, los versículos 27 y 28. Y la palabra dice así. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces lo que leemos acá, como englobando un poco todo, es como Dios crea al ser humano y vemos el propósito que le da al ser humano. Entonces, para ir entendiendo un poco, vamos a leer de a poquito para entender todos los pasos, ¿no?, que se dan en el versículo. El primero dice que Dios hace al hombre a su imagen. Y esto lo podemos entender de dos maneras. La primera es que nosotros sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque Dios es un Dios trino. Y podemos diferenciar las personas de la Trinidad, pero no podemos separarlas. Entonces también en este sentido, el hombre fue creado de espíritu, alma y cuerpo. Y yo puedo entender que si yo estoy orando y Dios me responde, lo experimento en mi espíritu. Puedo entender que si estoy feliz o si estoy triste es algo que yo siento en mi alma, en mis emociones, y que si voy caminando y me golpeo el dedo del pie con algo, es un dolor que siento en el cuerpo. Entonces,
nosotros podemos diferenciar esas tres partes del ser humano, pero no podemos separarlo, porque es un ser integral. Entonces, este es un sentido en el que el hombre es imagen de Dios. El otro sentido es que Dios crea al hombre a su imagen para darse a conocer en la creación. Dios es un ser personal que quiere mostrar su amor, su justicia, su bondad. Entonces crea al hombre con este propósito, que cuando la creación contemple al hombre, contemple la imagen de su creador. Entonces, estas son las dos maneras en que Dios creó al hombre a su imagen. Si seguimos un poquito más adelante, vemos la primera orden, digamos, que Dios le da al hombre. Le dice: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué le está diciendo? Que los dos primeros seres humanos que habían sido creados, que se multipliquen, que procreen para que se extienda la raza humana. Pero si antes vemos que Dios hace al hombre a su imagen, entendemos que lo que Dios quiere es que se multiplique su imagen en la tierra. Si los dos primeros seres humanos eran imagen de Dios y empezaban a procrear, se iba a multiplicar la imagen de Dios en la tierra. Y enseguida, después de la coma, que dice llenar la tierra, da la siguiente orden. Dice: sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Dios, para que el hombre cumpla esa tarea, le da la autoridad de gobernar sobre la tierra. Es un gobierno que Dios le da al hombre, en el que el hombre representa a Dios, y es una autoridad delegada por Dios. Toda autoridad, toda la persona que tiene autoridad, la tiene porque se la delegaron. De hecho, el único que tiene autoridad por sí mismo, en sí mismo, es Dios. Y Dios le delega autoridad al ser humano para gobernar la tierra con el objetivo, con el propósito de multiplicar la imagen de Dios, de darse a conocer en su creación. Entonces, hasta acá vemos cuál es el propósito que Dios tiene con la creación y con el ser humano. Si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, vamos a ver el momento en el que Dios crea al ser humano. Como decía hoy, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y acá la palabra nos muestra cómo es que Dios forma estas tres partes. Empieza diciendo: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, si vamos por orden de aparición de cómo va nombrando las cosas, primero dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Acá podemos entender que forma el cuerpo del hombre. Va una coma, la siguiente frase: sopló en su nariz aliento de vida. Entendemos que le da el espíritu. Y en la última frase termina la oración diciendo: y fue el hombre un ser viviente. Y yo leía esta frase y decía: che, ¿dónde quedó el alma? Porque está diciendo ser viviente, pero no, y está hablando de cómo forma el hombre, sabemos que tiene alma, pero no aparece. Entonces me puse a ver un poco diferentes traducciones, diferentes versiones de la palabra, y encontré en la traducción Reina Valera antigua, que es justamente un poco más antigua que la que tenemos hoy, y esta oración la termina diciendo: fue el hombre un alma viviente. Entonces, lo que yo podía entender mientras estaba leyendo e investigando todo esto, es que el alma es un producto, es un resultado de Dios creando un cuerpo y depositando en ese cuerpo su espíritu. De esa combinación surge el alma. Entonces, de esta manera es que tenemos las tres partes que conforman al ser humano. Y está bueno también entender cómo Dios diseñó al ser humano para que funcione de esta manera, con estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y así como Dios le da autoridad al hombre para que gobierne la tierra, también crea al hombre con un orden de jerarquías. Y como decía Omar hoy, el primero en jerarquía dentro del ser humano es el espíritu, después el alma y después el cuerpo. Y el espíritu del ser humano está sujeto a la autoridad de Dios. Entonces, el hombre fue creado con un espíritu para contactar a Dios, con un alma para tener conciencia de sí mismo y con un cuerpo para interactuar con el mundo. El alma debe someterse al espíritu, el cual a su vez se sujeta al espíritu de Dios. Dios, que es espíritu, lo que hace es que puso un espíritu en su creación, y es en este que se estableció su vínculo. Por lo tanto, el espíritu del hombre era gobernado directamente por el espíritu de Dios. El alma, en la cual está nuestro intelecto, voluntad y emociones, era gobernada por el espíritu y actuaba como si fuese un canal o como un nexo entre el espíritu y el cuerpo.
Ahora, ¿con qué motivo? Es para que ese gobierno que el alma contemplaba en el espíritu pueda expresarlo en lo terrenal. Entonces, de esta manera es que el hombre era imagen de Dios en la creación. Era un diseño perfecto, era un Dios bondadoso que deseaba mostrarse y expresar su amor y bondad en el mundo, que crea un ser al cual le delega esta tarea. El humano era la creación perfecta, ya que podía contemplar la grandeza, bondad y amor de su creador en su espíritu, para luego gobernar la creación expresando estas cualidades. Entonces, hasta este momento no hacía falta restaurar nada, porque todo lo que Dios había creado funcionaba como Dios había determinado que tenía que funcionar. Ahora, si yo al principio había dicho que toda buena historia empieza por el principio, bueno, toda buena historia también tiene un antagonista. En toda buena historia está el malo de la película, ¿no? Y claramente sabemos que acá el antagonista es Satanás. Y en toda buena historia, el malo de la película tiene valores y convicciones totalmente contrarias al protagonista, el cual es Dios. El protagonista es Dios queriendo darse a conocer en la humanidad. Entonces sabemos que Satanás lo que quiere hacer es deformar, es engañar, es pervertir, destruir todo lo que Dios crea. Con esta introducción, más o menos, vamos a ir al capítulo 3 de Génesis, que, como ya se imaginarán, es en el momento en el que Satanás logra engañar al ser humano para que desobedezca a Dios y cometa el acto de pecado. Vamos a leer del versículo 1 al 13, en el capítulo 3. Dice: la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entendemos, si vamos un poco más atrás, que está hablando del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Entonces, acá vamos a hacer una pausa, porque mientras yo leía esto, pensaba cómo fue que Satanás logró engañar a una creación perfecta, una creación que estaba diseñada únicamente para expresar el amor de su creador. ¿Cómo fue que logró engañar? ¿En el espíritu? No, en el espíritu no creo, porque el espíritu del ser humano estaba en una comunión perfecta con su creador. Lo que hace Satanás cuando tienta al ser humano es ir con argumentos e ideas que va sembrando en el alma de la persona y le siembra ideas y tentaciones de lo terrenal. Y acá me voy a ir a otro versículo, pero que creo que está bueno leerlo para poder entender mejor este. Santiago capítulo 1, versículo 15, habla de la concupiscencia. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo muchos años escuché esa palabra y no sabía bien exactamente qué quería decir, así que lo busqué. La concupiscencia, sí, deseo desmedido que el alma siente, por lo que le produce satisfacción carnal. Entonces, esto es lo que planta Satanás en el alma del ser humano. Le dice: no van a morir, cuando coman de él van a conocer el bien y el mal. Y planta ese deseo desmedido del alma, que en un principio el alma es canal para expresar el gobierno de Dios, no estaba hecha para decidir por su propia cuenta, pero planta un deseo desmedido del alma por esa satisfacción carnal, esa satisfacción terrenal, de ese fruto que estaba viendo. De hecho dice que vio que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, ese es el engaño. Se genera la concupiscencia, un deseo desmedido por una satisfacción carnal. Una vez que Satanás logra que se conciba la concupiscencia en el humano original, en Adán y Eva, da a luz el pecado. ¿Qué es el pecado? Es desobedecer a Dios, es no poder cumplir con la meta que Dios tiene para el ser humano. Y el pecado, una vez que es consumado, da a luz la muerte.
Pero nosotros, si seguimos leyendo, vemos que después, como sabemos, Dios echa a Eva del Edén y siguen vivos. ¿Cómo puede ser que sigan vivos? Claro, porque la muerte que ellos van a experimentar es en el espíritu. Cuando el alma toma la decisión de gobernarse a sí misma en vez de aceptar el gobierno del espíritu, es como si el alma hiciera un golpe de estado y dijera: no, yo ya no quiero ser un canal que exprese la autoridad del espíritu para expresar el gobierno de Dios, sino que yo quiero decidir por mi cuenta, por lo que estoy viendo, y quiero seguir mis propios deseos. Entonces eso genera que las decisiones que el humano toma en el alma lo alejen de Dios, y el espíritu, apartado de Dios, muere, está muerto, porque si Dios es la vida y uno se aparta de Dios, es por descarte, ¿no? Entonces, la muerte que experimenta el ser humano es en el espíritu, a causa de la concupiscencia que experimenta en su alma y del pecado que comete. Vamos a seguir leyendo. Habíamos quedado en que la mujer termina comiendo el fruto y su marido también. Seguimos en el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces lo primero que habíamos visto como consecuencia del pecado es una muerte espiritual, porque el alma empieza a satisfacer sus propios deseos, se aparta de la voluntad de Dios, y el espíritu en consecuencia muere. Primero es la consecuencia. Lo siguiente, el ser humano empieza a experimentar emociones que nunca había sentido. El ser humano empieza a experimentar vergüenza, por lo cual tapa su desnudez, empieza a experimentar miedo, por lo cual se esconde de Dios, empieza a ocultar cosas, no se hace cargo de sus propios errores. Y eso antes de que ellos desobedecieran a Dios, no tenían ni idea de lo que eran esos sentimientos. La serpiente convence al ser humano de que coma el fruto porque así iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cuál es el tema? Dios conoce, sabe la diferencia, porque Él por esencia es un Dios bueno, entonces sabe perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. ¿Cuál es el tema? Que Dios jamás cometió un acto de maldad. Pero Adán y Eva, para conocer la diferencia entre el bien y el mal, tuvieron que cometer actos de maldad, tuvieron que desobedecer, codiciar, culpar al otro. Entonces, esa es la consecuencia más grave, ¿no? En realidad tengo muchas consecuencias preparadas, pero me parece muy grave de entrar que el ser humano tenga la pretensión y la arrogancia de decir que nosotros por nuestra propia cuenta podemos definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, habiendo leído esto, habiendo terminado el versículo, y como para resumir todo lo que venimos hablando, la primera consecuencia del pecado es que el diseño del hombre, el diseño original, se invierte. El espíritu muere por causa del pecado. El alma, que debía ser un canal para transmitir ese gobierno de Dios, se vuelve independiente. Por consecuencia, el cuerpo, que tenía que reflejar un alma gobernada por Dios, empieza a reflejar los deseos de un alma que comenzó a gobernarse a sí misma. Entonces, este es un pecado, una consecuencia totalmente enseguida de que el ser humano comete el pecado, es la consecuencia más, la que primero sufre, ¿no? Pero hay muchas consecuencias más a causa del pecado. Y tengo varios versículos justamente que hablan sobre eso. La primera consecuencia de las que vamos a empezar a ver es que primero y principal se pierde la imagen de Dios. Porque el ser humano está muerto en espíritu, ya no tiene conexión con su Creador, entonces no puede mostrar a un Dios al cual no puede acceder. Y en consecuencia, lo que sí se empieza a multiplicar en la tierra es una naturaleza caída, una naturaleza que está caída del propósito original que Dios tenía. Libro de Génesis también, vamos al capítulo 5, un poco más adelante. Esto va a resumir un poco lo que veníamos viendo. Dice: el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. En el versículo 1 vemos que Dios hace al hombre a su imagen. Y en el versículo 3, enseguida vemos que cuando Adán tiene un hijo, lo crea, surge a la imagen de Adán, conforme a su imagen. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, más o menos lo que veníamos viendo recién. El hombre es incapaz de expresar la imagen de Dios a partir del pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5, un poquito más adelante también, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Claro, porque es como estábamos leyendo hoy. Cuando la Biblia dice corazón, se está refiriendo al alma. En el alma habitan las emociones, la voluntad, los pensamientos. Entonces, los pensamientos del corazón, los pensamientos del alma eran de continuo solamente el mal, porque el alma había empezado a gobernarse a sí misma y el alma quería satisfacer sus propios deseos pecaminosos, inclinados al pecado. Entonces, el hombre expresaba esa naturaleza caída. Último versículo hablando de esa naturaleza caída, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, por cuanto el pecado entró al mundo por el pecado original de Adán y Eva, y gracias a eso la muerte, ellos empiezan a multiplicar esa naturaleza caída, muerta en espíritu, a toda la humanidad. Entonces, esta es una de las consecuencias. Otra consecuencia, el hombre se vuelve enemigo de Dios a causa del pecado. Salmos 92, versículo 9. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Según este versículo, los que hacen maldad. ¿Cuál era la inclinación del corazón de los hombres? Continuamente hacer el mal. Otro versículo, Romanos 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y acá lo que más quiero remarcar es el inicio, que dice que siendo enemigos, o sea que antes de que seamos reconciliados, éramos enemigos de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado, claramente. Otra consecuencia del pecado es la esclavitud al pecado. Proverbios capítulo 5, versículo 22, dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Si está retenido con las cuerdas de su pecado, podemos entender que está sujeto, que no puede liberarse de eso. Pero hay un pasaje que lo expresa de una forma más clara. Jesús mismo, el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 34, Jesús dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ahí vemos otra consecuencia: el hombre se vuelve esclavo del pecado original. Hasta ahora vamos viendo. Las diferentes consecuencias son: se pierde la imagen de Dios, se empieza a multiplicar una naturaleza caída, una imagen de un hombre caído en pecado, el hombre se vuelve enemigo de Dios, el hombre es esclavo del pecado, y la que dejé para el final y que a mí la verdad que me impactó mucho, es que el hombre, a causa de todas estas cosas, se vuelve merecedor de la ira de Dios, de un Dios justo, que está totalmente justificado en sentir ira por esa creación que le dio la espalda y que está todo el tiempo cometiendo actos pecaminosos. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Contra quién está airado todos los días? Contra el impío, contra el pecador. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hasta ahora vemos las consecuencias que tiene el pecado sobre el ser humano. Se pierde la imagen de Dios, se multiplica una imagen caída en pecado, el hombre es enemigo de Dios, el hombre es esclavo del pecado, el hombre merece la ira de Dios, pero el ser humano no fue el único que sufrió consecuencias a causa de este pecado original.
La creación, que tenía que conocer, que ver la imagen de Dios en la humanidad, también sufrió consecuencias. Y las vemos ahí enseguidita en Génesis capítulo 3, ni bien el ser humano peca, vemos la consecuencia que sufre la creación. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Una consecuencia de la creación que es maldita por causa del pecado del hombre. Otra consecuencia la vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 6 al 7. El contexto es en el momento en que Jesús está siendo tentado por Satanás. ¿Y qué le dice? De tantas cosas que le dice en ese momento, una de las cosas que le dice Satanás para tentarlo es esto: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que le está diciendo Satanás? Que le va a dar, si Jesús lo adora, le va a dar la potestad, porque dice que a él le fue dada. ¿Y cómo Satanás tiene la potestad del gobierno, del firmamento, de la tierra? Claro, que en realidad yo interpreto leyéndolo que a él no le fue entregado nada. Pero sí entendemos que la obtuvo de alguna manera. La usurpó, exactamente. ¿Y cómo fue que la usurpó? Engañando al hombre. El hombre, la autoridad que tenía, claro, cuando desobedece a Dios, se la dio Dios. Exacto. Y yo pensaba, como para explicarlo bien, toda autoridad es delegada. Un gobernador pone un ministro. Mientras ese ministro trabaje y en su trabajo haga todo lo que el gobernador dispone que haga, ese gobernador conserva su trabajo y conserva la autoridad que le fue dada. Ahora, si un día el gobernador ve que el ministro hace cualquier cosa y lo echa, pierde la autoridad que se le había sido dada. Lo mismo pasó con el hombre. Mientras el hombre obedecía a Dios y era imagen de Dios, el hombre tenía una autoridad delegada por su creador. Cuando el hombre desobedece a Dios, muere en espíritu, y todo lo que ya vemos, esa autoridad queda libre y Satanás va y la usurpa. Entonces, por eso Satanás le dice que me ha sido entregada. Yo no creo que le fuera entregada, como decíamos, él la usurpó, pero sí que la obtuvo. Entonces, vemos estas consecuencias, ¿no? El hombre sufre muchas consecuencias, la creación también. Y llegados a este punto de la historia, empezamos a ver que la humanidad está totalmente perdida en las consecuencias del pecado, incapaz de cambiar su propia naturaleza y con una deuda interminable de pecados que da como resultado la ira de un Dios justo, que por su propia esencia no puede permitir que la maldad no sea juzgada ni condenada. Paralelo a esto, la creación sigue bajo maldición, gobernada por Satanás, el cual toma la autoridad que Dios le había dado al hombre, pero que éste rechazó al momento de cometer el pecado original. Y creo que en este momento es cuando empezamos a comprender por qué al principio del mensaje planteamos la pregunta: ¿qué es lo que se perdió? Bueno, lo que se perdió fue el propósito de Dios para con la humanidad, el cual era llenar la tierra y gobernarla, y hacer estas dos cosas dando a conocer las cualidades de Dios. Entonces, siguiendo la lógica que escuchamos al principio, recordamos que el perdón es necesario para la restauración. Ahora, cuando vemos esto, se nos presenta otro problema, y es que el ser humano no puede hacer nada para merecer el perdón, ni tampoco puede restaurar algo que solo Dios tiene la capacidad de hacer. Y si bien para Dios es posible restaurar su imagen en la creación, lo que no puede hacer es perdonar la infinidad de pecados cometidos sin juzgarlos y exigir un pago por esta deuda. De lo contrario, no sería un Dios de justicia. Y esto, antes de la llegada de Jesucristo, era una realidad muy cruda, muy llena de desesperanza. Nadie, absolutamente nadie, era capaz de hacer la voluntad de Dios. Y todos estábamos enemistados con Él y merecíamos su ira. Pero fue justamente Jesucristo el que vino a reconciliarnos. El Padre determinó que el Hijo sería el que reconcilie a esa humanidad muerta en sus delitos y pecados con el Dios santo y justo al que el hombre había ofendido. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron y rechazaron la autoridad que les fue dada, Dios ya había concebido un plan para restaurar todo lo que se había perdido. En Génesis, como decía, hay al ladito del pecado que cometen ellos,
Génesis 3, versículo 15, ¿qué es lo que dice Dios? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Yo leía esto, hablaba con mi mamá mientras preparaba la prédica y decía, claro, el calcañar es el talón. Y en la antigüedad el talón era visto como una zona débil, de ahí sale la frase, el talón de Aquiles. Y me imagino qué tanto más débil podría ser si te muerde una serpiente que por obvias razones, que la serpiente es bajita, te muerde en el talón. Entonces le dice Dios, tú la herirás en el calcañar. Y la serpiente creía que con eso iba a vencer a la simiente que venía de la mujer, ¿no? Pero dice que la simiente de la mujer la va a herir en la cabeza. Y a mí me parece que pisar una cabeza de una serpiente es bastante más mortal que la serpiente te muerde el talón. Esto es una interpretación que yo tengo, ¿no? Pero básicamente, ni bien se pierde el propósito que Dios tenía, automáticamente Dios consigue un plan para recuperar todo lo que se perdió. Resumiendo, el Hijo del Hombre, exactamente. Entonces, desde Génesis 3, versículo 15, lo que leímos, y durante todo el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que hablan de cómo Dios iba a recuperar lo que se perdió. Y todas estas profecías, absolutamente todas, se cumplen en Cristo. Amén. Todas fueron cumplidas en Cristo. Aleluya. Y hablando de esto, justamente me pareció interesante compartir algunas de estas profecías que señalan la venida de ese Mesías que iba a recuperar todo lo que se había perdido. Isaías 9, del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Claramente está hablando de Cristo. Cristo nació siendo un niño. Él recuperó la autoridad que el humano había perdido. Dice, el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite de su imperio. Cristo decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y si Cristo venía a traer el reino de los cielos es porque el imperio de la muerte, la autoridad que había obtenido Satanás, tenía fecha de caducidad. Otro versículo, otro pasaje. Isaías capítulo 11 del 9 al 10. Dice, en todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Y a mí lo que más me llegaba de este pasaje es que dice heredero del trono de David. Sabemos que Jesús era descendiente de David. Será estandarte de salvación para el mundo entero. ¿Cuál es ese estandarte de salvación? Es Cristo crucificado. Un estandarte es algo que se pone alto. Uno lo ve en la altura. Y ese fue el estandarte de Cristo. Fue estar crucificado en nuestro lugar para que seamos salvos. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Qué dice acá? Que ha puesto sobre él su espíritu, Dios. ¿Qué decía Jesús? El espíritu del Señor está sobre mí. Está bien que acá en realidad Jesús está citando otra profecía. El espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad y buenas nuevas. No lo voy a parafrasear, pero en realidad señala esta profecía, pero también está confirmando esta. Dijo que puso su espíritu sobre él y Jesús dijo, el espíritu del Señor está sobre mí. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y este lo puse porque a mí me vuela la cabeza cómo Jesús se ocupó de cumplir con las profecías hasta en el más mínimo detalle. No solo que era el que venía a recuperar la autoridad que se perdió, el que venía a salvarnos, sino que si la profecía decía que él iba a venir sobre un asno a Jerusalén, ¿en qué animal entró a Jerusalén Jesús? En un asno.
No se le escapó ni el más mínimo detalle. Dios jamás, nunca perdió el control, nunca. Son varias las profecías, pero la que más me llegó, la que más me conmovió, es un capítulo entero, así que lo vamos a leer juntos. Es el capítulo 3, el capítulo 53 del libro de Isaías, exactamente. Aclaro que yo lo tengo en mi Biblia, es la traducción, nueva traducción viviente. Puede que cuando lo lean sea diferente el mensaje. Claro, ahí está en la Reina Valera, exactamente. Así que si se confunden un poco, simplemente miramos a la pantalla, así se puede entender. Pero el mensaje que se da es el mismo. En esta profecía acerca de Cristo, la palabra dice así: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Hay muchas más, como decía, hay más de 300 profecías que hablan acerca de Jesucristo, y Él cumplió cada una, pero creo que esta es la que más nos puede hacer entender lo difícil que fue para el Hijo de Dios hacer este sacrificio para rescatarnos. Y lo peor de todo, lo que siempre lo decimos y lo sabemos, pero no sé si siempre somos conscientes de eso, es que no lo merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos? La ira de un Dios justo. Eso es lo único que merecíamos. Él no tenía por qué hacer lo que hizo, pero sin embargo, estando sentado a la diestra del Padre, se hizo hombre, se encarnó para rescatarnos. En Cristo encontramos la salvación que necesitábamos. Si a causa de la desobediencia de Adán se perdió la imagen de Dios en la tierra, el Hijo bajó del cielo para obedecer la voluntad del Padre y ser la imagen visible del Dios invisible. Si Adán perdió la autoridad que se le dio, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Si éramos esclavos del pecado, la palabra dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Romanos 8, versículo 2. Si antes éramos enemigos de Dios, fue Dios mismo el que nos reconcilió con Él mediante la muerte de Cristo. Si éramos merecedores de la ira de Dios, es Jesucristo
quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Empezando con Dios hablándole a la serpiente, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como decíamos hoy, encontramos más de 300 profecías que fueron cumplidas en Cristo. El Verbo, la sustancia de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y vivió la vida en obediencia que nosotros no podíamos vivir. Cargó con nuestra culpa y murió como nosotros teníamos que morir. Y después de 3 días resucitó para darnos una nueva vida. Él se entregó, siendo inocente, para pagar la deuda que teníamos con el Padre. Solo así podíamos obtener el perdón. Y solo en su resurrección nuestro espíritu vuelve a ser resucitado para vivir una nueva vida bajo la guía y la autoridad de su Espíritu Santo, el cual nos trae convicción de pecado y nos transforma a la imagen del Hijo, el cual a su vez es la imagen del Padre. Por lo tanto, Cristo nos recuperó, nos proveyó el perdón que necesitábamos y restauró el propósito original que Dios tenía con nosotros, el cual es ser imagen de Dios y darlo a conocer. Ahora, habiendo hecho todo un recorrido por la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, resumiendo un poco cuál era el propósito que teníamos, cómo se perdió y cómo Cristo lo recuperó, aunque no lo merecíamos, recordemos la pregunta que quedó sin responder, que habíamos hecho al principio, que es: ¿la restauración de Dios aplica a mis metas personales, conflictos familiares y asuntos de mi vida, o es parte de una obra más grande? Y yo reflexionaba en esto y lo primero que se me venía es: Dios no se va a preocupar por mis metas y mis cosas, es algo mucho más grande que nosotros. Pero Dios me hizo entender de que sí, Dios puede restaurar nuestras relaciones, puede solucionar nuestros conflictos y permitirnos incluso cumplir metas que quizá no creíamos lograr. Él puede hacer todo eso y lo hace porque nos ama, pero no lo hace de manera aislada. Cuando Dios restaura mi vida, Él lo hace con un propósito mucho mayor que mi vida, y es que yo sea transformado a la imagen de Cristo y que con cada palabra, cada acción, cada decisión que tome en el día pueda dar a conocer al Creador. Amén. Entonces, lo que hace Dios al perdonar y ofrecer restauración es volvernos al diseño original que tenía para con nosotros. Él hace que volvamos a funcionar como Él determinó que funcionáramos. Hasta que Dios nos recuperó, nosotros éramos simplemente alma y cuerpo. Vivíamos en pecado, esclavos de los deseos de la concupiscencia, un alma con un deseo desmedido por ser satisfecha, con placeres carnales, con ideologías, con méritos, con un trabajo y mucho dinero, con fiesta y alcohol, con lo que sea. Pero el alma jamás iba a poder ser satisfecha con lo carnal, con lo terrenal, porque el alma está hecha para ser gobernada por Dios. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Qué es el corazón? El alma. El alma tiene un sentido de eternidad que no puede ser satisfecho con la creación finita, ilimitada y limitada, no ilimitada. El alma solamente puede funcionar correctamente y ser plena siendo imagen de Dios, contemplando el Dios bondadoso, amoroso, que nos conoce y se nos muestra nuestro espíritu y expresándolo en la creación. Gracias. Entonces, este es el mensaje que quería compartirles. Lo que Dios ministró a mi vida es que, claro que Él nos ama, claro que Él puede restaurar muchísimas cosas, pero Dios es mucho más grande que eso, es mucho más grande que lo que puede restaurar en nuestra vida. Lo que restauró Él es su propósito, porque como decía hoy, Él es el personaje principal de esta historia. Nosotros tenemos la gracia, tenemos el privilegio inmerecido de que Él nos elija a nosotros para darse a conocer. Qué gracia. Vamos a hacer una oración para cerrar. Amén. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Bendito tu nombre, Señor. quiero darte gracias, Señor, Gracias, por esta papá. palabra que pudimos recibir, Señor. Gracias porque si bien Gracias, a mí me papá. tocó compartirla, Señor, Oh, por tu no, misericordia no, fui el primero en ser edificado con esta palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que convenza a los corazones, Señor,
sea Señor. que durante la semana trabaje, Señor, Bendito y tu recuerde nombre. estas verdades, Señor, a las personas, a los que estamos acá compartiendo, Señor. Gracias por este privilegio inmerecido y te pido que nos permitas conocer todo lo que nos fue heredado en Cristo, Señor. Amén. En el nombre Amén. del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo.